Me llamo Rosa Elena Duarte y tengo 76 años. Me cuesta decirlo en voz alta, no por vergüenza, sino porque todavía hay días en los que me siento como la mujer que enseñaba química en la preparatoria del distrito, con la bata blanca cruzada sobre el pecho y un pizarrón lleno de fórmulas que parecían tener la capacidad de explicar el mundo entero. Ahora no hay fórmulas, ni bata, ni pizarrón. Hay silencio, rutina y el eco de pasos que ya nadie espera escuchar. Vivo sola desde hace 18 años, desde que Ernesto, mi esposo, murió de un infarto fulminante mientras podaba los rosales del patio. Lo encontré con las tijeras aún en la mano, como si el tiempo se hubiera detenido en medio de una labor sencilla. A veces pienso que fue su manera de irse, haciendo algo útil, sin molestar, sin previo aviso. Así era él, siempre discreto, siempre firme. Después de su muerte, me aferré a la estructura con una tenacidad que sorprendió incluso a mi hija Claudia. Me levantaba a las 6, preparaba café, barría la entrada, leía el periódico físico, nunca digital. Y después resolvía un crucigrama de nivel experto. Siempre el más difícil, siempre en tinta, como un acto de resistencia contra el olvido. No tengo mascotas, no me gustan. No por frialdad, sino porque sé que a los animales también se les entierra, y yo ya enterré suficiente. Mi casa es pequeña, limpia, con paredes de colores suaves que yo misma pinté durante la pandemia, una época que no me asustó como a otros. Me dio tiempo, silencio, orden. Y eso es lo que más aprecio a estas alturas de la vida. Que las cosas estén en su sitio. Claudia, mi única hija, vive a 20 minutos en auto, aunque últimamente sus visitas se han vuelto más esporádicas. Dice que el trabajo, los niños, la vida. Y yo asiento, sin decir que también tengo una vida, aunque nadie la considere importante. Claudia tiene esa manera de hablar que siempre suena definitiva, como si cada frase fuera una instrucción. Cuando era niña, se recostaba sobre mí mientras yo corregía exámenes y me pedía que le explicara por qué el cielo era azul. Ahora responde a mis preguntas con monosílabos desde el teléfono. Me quiere, lo sé, pero también sé que hace años que dejó de verme como alguien capaz. Yo misma no sé cuándo empezó ese proceso. Esa lenta sustitución de mi nombre por etiquetas como mamá o la abuela, como si mis años de mujer, de profesional, de persona independiente hubieran quedado almacenados en un archivo que ya nadie abre. Me mantengo activa por terquedad. Sigo cocinando todos los días, no porque lo necesite, sino porque cocinar requiere atención, precisión, lógica. Los mismos principios que enseñé durante décadas. Guardo todas mis recetas en un cuaderno que nadie ha tocado más que yo, y donde escribo también pequeñas observaciones sobre mis días, como si fueran anotaciones de laboratorio. No confío en los celulares inteligentes, aunque tengo uno. Lo uso solo para llamadas y mensajes, y aún así lo reviso 2 veces al día como máximo. Las redes sociales me parecen una feria de apariencias, y yo no necesito que nadie me aplauda por regar mis plantas a tiempo o por recordar el cumpleaños de una vecina. A veces recibo cartas de exalumnos. Me escriben desde ciudades lejanas, algunos convertidos en médicos, ingenieros, incluso maestros. Me dicen que todavía recuerdan cómo les hice amar la química. Cómo aprendieron que la tabla periódica no era un castigo, sino un lenguaje. Y yo sonrío, sola en mi mesa del comedor, mientras doblo cuidadosamente cada carta y la guardo en una caja forrada en terciopelo azul. Claudia dice que debería deshacerme de esas cosas, que ya no tienen sentido, que debería vivir más ligera. Pero ella no entiende. No entiende que cada hoja es prueba de que existí de verdad, que enseñé algo más que fórmulas, que fui útil, que todavía puedo serlo.
No tengo miedo de envejecer. Lo que me asusta es esa idea cada vez más presente de que, a cierta edad, uno empieza a desaparecer. No de golpe, no como una muerte, sino poco a poco, como una vela que se consume sin hacer ruido. Primero dejas de ser consultada, luego de ser escuchada, y al final ni siquiera te miran a los ojos. No exagero. Lo he visto en amigas mías, mujeres brillantes que terminaron en habitaciones silenciosas, rodeadas de pastillas, con la televisión siempre encendida y sin nadie que les pregunte qué opinan del clima o de la política o de cualquier cosa que no sea su presión arterial. Yo me juré que no llegaría a eso. Me juré que mantendría mi mente activa, que no permitiría que la condescendencia de los demás me convirtiera en un mueble. Pero últimamente he notado pequeñas grietas, palabras que se me escapan, llaves que dejo en lugares insólitos, pensamientos que se enredan por segundos. No es grave. No aún. Pero me alarma que, cuando se lo mencioné a Claudia, me respondió con una sonrisa que no me gustó, una sonrisa que escondía algo. Ese día noté, por primera vez, que me miraba diferente, con esa mezcla de ternura y lástima que se reserva para quienes ya no cuentan. Como si yo fuera una nota al pie en la historia de su vida. Y esa mirada, más que cualquier olvido, me dio miedo. Porque en sus ojos no vi preocupación, sino evaluación. Como si estuviera midiendo algo, calculando posibilidades. Fue la primera vez que me sentí en peligro sin que nadie me hubiera tocado, porque entendí que hay maneras de desaparecer más sutiles que la muerte, y una de ellas comienza cuando la gente que amas empieza a pensar que ya no estás del todo aquí. Todo comenzó, como tantas otras cosas en la vida, con una mentira envuelta en buenas intenciones. Una mañana de martes, que no tenía nada de particular, salvo que sentí algo extraño al intentar acceder a mi cuenta bancaria en línea. El sistema me negó la entrada, diciendo que mis datos no eran válidos. Lo atribuía a algún fallo temporal, así que decidí caminar hasta la sucursal del banco, como lo hacía antes de que la tecnología convirtiera todo en pantallas táctiles. Caminé despacio, con mi bolso colgado del hombro, la carpeta con mis documentos en una mano y la otra bien libre, por si necesitaba apoyarme. Al llegar, saludé al guardia, que me conocía de años, y tomé un número. Había poca gente. Me atendió una joven de unos 30, con rostro amable, pero con esa expresión sutil que indica que te están hablando como a alguien que ya no entiende del todo. Le entregué mi identificación, mi tarjeta, todo en orden. Ella tecleó unos datos, entrecerró los ojos frente a la pantalla, y luego su rostro cambió. «Doña Rosa Elena», dijo con voz cuidadosa. «Parece que hay una restricción en su cuenta. Dice aquí que, por razones legales, usted ya no tiene autorización directa para operar». No entendí. O mejor dicho, no quise entender. Le pedí que revisara de nuevo. Ella lo hizo, con más lentitud, como si explicarle a una anciana fuera parte de su entrenamiento. La titularidad sigue a su nombre, pero el poder de administración lo tiene... Leyó más abajo. Su hija, la señora Claudia Duarte. Me quedé mirándola, sintiendo cómo la sangre bajaba a los pies. Le pregunté qué significaba eso, exactamente. Me explicó que, según los documentos archivados, mi hija tenía poder legal para actuar en mi nombre desde hacía más de 3 semanas, debido a un diagnóstico clínico que sugería deterioro cognitivo moderado y eventuales episodios de desorientación, lo cual justificaba la necesidad de una tutela preventiva. Le pedí ver los documentos. Me dijeron que no podían entregarlos allí, que necesitaba acudir al juzgado correspondiente para solicitar una copia. Salí del banco con el estómago revuelto, como si hubiera ingerido algo vencido.
algo que no sabía que me estaba envenenando lentamente. Esa misma tarde, Claudia vino a visitarme, como si nada. Trajo flores, como suele hacer cuando necesita suavizar un terreno, y me preguntó cómo me sentía. Me observó con esa sonrisa cautelosa que ahora empezaba a reconocer como falsa. Preparé té, serví galletas de mantequilla, y nos sentamos en el comedor, donde cada silla parecía ahora un centinela silencioso. Le hablé del banco. No le dije todo, pero lo suficiente. Claudia no se sorprendió. Parpadeó apenas. Suspiró y luego, como quien abre una cortina para que entre la luz, dijo: «Mamá, quería contártelo yo misma, pero pensé que no era el momento. Hablé con el doctor Salcedo. ¿Lo recuerdas? El geriatra al que fuiste el año pasado por el tema del insomnio. Me comentó algunas cosas. Me preocupé. No quiero que te pase algo sola». Yo recordaba perfectamente al doctor Salcedo, un hombre distraído, que me recetó valeriana, y me preguntó 3 veces cómo me llamaba. Le dije que mi memoria estaba bien, que solo necesitaba dormir mejor. Pero según Claudia, él había observado signos sutiles de deterioro cognitivo, suficientes para escribir un informe que ella usó para iniciar un proceso de tutela blanda, de esas que se disfrazan de protección, pero son una mordaza legal. ¿Tú lo firmaste?, pregunté sabiendo ya la respuesta. Claro que sí, mamá. No iba a esperar a que pasara algo grave. Lo hice por tu bien. Por tu bien. Esas 3 palabras, que en teoría deberían sonar a cariño, me llegaron como un golpe seco al estómago. En nombre de ese bien, mi autonomía había sido secuestrada. Le pregunté si también había bloqueado mi acceso a la cuenta. Dijo que no era bloqueo, que solo era una medida preventiva, que todo seguía igual, solo que ahora ella podía ayudarme con más facilidad. Ayudarme. Como si yo fuera incapaz de decidir cuándo pagar mis cuentas o comprar mis cosas. Le dije que no necesitaba ayuda. Ella sonrió, se puso de pie, me acarició la cabeza como si yo fuera una niña pequeña, y dijo: «No te enojes, mamita. A veces no notamos cuando empezamos a olvidar». Ese «mamita» me atravesó como un cuchillo, porque no era una palabra tierna, sino un disfraz, un diminutivo para la disminución. Desde ese día supe que ya no estaba hablando con mi hija, sino con alguien que había comenzado a verme como un objeto frágil, como una porcelana que necesita estantería, no libertad. Esa noche no dormí. Fui al escritorio, abrí mis cuadernos, mis registros, mis documentos. Empecé a anotar todo: la fecha, la conversación, sus palabras exactas, lo que dijo en el banco la joven empleada. No por paranoia, sino por método, porque cuando uno sabe que la verdad puede ser editada, aprende a dejar huellas. Al día siguiente Claudia regresó, esta vez con más firmeza, más planificada. Me dijo que había conseguido un lugar precioso en una residencia donde podría estar más cómoda, con asistencia, comida rica, actividades y otras personas de mi edad. Me habló como si me estuviera invitando a un hotel de lujo, pero yo vi el fondo del discurso. El lugar estaba elegido, el contrato avanzado. Solo faltaba convencerme de que sería mejor para mí. Me mostró fotos. Me dijo que mi casa era grande para una sola persona, que se preocupaba por mi seguridad, que había tenido caídas recientes, lo cual no era cierto. Dijo que ella y su esposo podrían encargarse de cuidar mi patrimonio. Usó esa palabra. Patrimonio. Y allí entendí el juego. No se trataba solo de mí. Se trataba de mi casa, de mi pensión, de mis ahorros. Todo lo que durante años había guardado con la meticulosidad de una contadora, ella lo veía como un recurso disponible. Y yo,
como un obstáculo envejecido. Solo es una transición, mamá. Podemos probar. Si no te gusta, buscamos otra solución. Yo asentí. Le dije que lo pensaría. Pero por dentro, ya había decidido. No permitiría que me despojaran disfrazando la acción de amor. Sabía que no podía actuar impulsivamente. Debía ser meticulosa, fría si hacía falta. Esperaría. Observaría. Haría lo que siempre enseñé. Buscar evidencia. Construir un caso. Resistir sin ruido. Pero con orden. Esa noche me senté frente a la ventana de la sala. Afuera, la luna llena iluminaba el patio donde Ernesto solía leer el periódico los domingos. Y pensé, si Claudia cree que la vejez me ha vuelto débil, no me conoce. Quizá nunca me conoció. Pero lo hará. Porque si algo aprendí de la química, es que incluso los compuestos más estables pueden reaccionar si se alteran las condiciones justas. Me llevó días digerir lo que Claudia había hecho. No por falta de comprensión, sino porque hay traiciones que el corazón tarda más en procesar que la mente. Yo entendí lo que ocurría desde el momento en que mencionó el diagnóstico del doctor Salcedo, pero aceptarlo del todo me costó. Es curioso cómo, incluso a nuestra edad, cuando ya deberíamos tener la piel endurecida por las pérdidas, la decepción de un hijo sigue siendo la herida más filosa. Seguí con mi rutina como si nada hubiera pasado. Me despertaba a la misma hora, hacía mis ejercicios de estiramiento, preparaba café, resolvía mis crucigramas. Me aseguraba de que todo en la casa siguiera limpio, ordenado, funcional. Por fuera, nada había cambiado, pero dentro de mí, algo se había activado. Ya no era solo Rosa Elena, la viuda retirada que cultivaba orquídeas y escribía cartas a sus antiguos alumnos. Era también una mujer observando desde la sombra, anotando patrones, recordando conversaciones palabra por palabra, y empezando a trazar una línea recta hacia lo que sabía que vendría. El despojo. El plan de Claudia avanzaba con una precisión inquietante. No había llamado más para consultar sobre el banco. No preguntó cómo me sentía con el poder legal. En su mente, ya estaba resuelto. Lo que vino después fue una sucesión de eventos tan cuidadosamente orquestados que me recordaron las reacciones en cadena que usábamos para enseñar equilibrio en soluciones. Todo comenzaba con algo mínimo y terminaba con una transformación irreversible. Primero fue una visita de un asesor de seguros, que supuestamente venía a revisar mis coberturas médicas. Claudia llegó con él, sin anunciarse, y me dijo con entusiasmo que debíamos estar preparadas para cualquier eventualidad. Hablaban entre ellos como si yo no estuviera en la sala. Revisaron carpetas, firmaron documentos que, según ella, no cambiaban nada, solo actualizaban la información, pero que yo me negué a firmar sin leer. La incomodó. Lo vi. No dijo nada, pero su sonrisa se tensó. Después vino un supuesto ajuste en mi teléfono. Claudia trajo un dispositivo nuevo, con botones grandes y menos funciones. Dijo que era más práctico para mí. Le agradecí, pero guardé mi celular viejo en el fondo del cajón del escritorio y seguí usando ese. El nuevo quedó sobre la mesa del comedor, como un adorno, o como una excusa por si algún día quería demostrar que ella había hecho todo para cuidarme. Más adelante llegó un enfermero, joven, bien presentado, contratado según ella para tomarme la presión semanalmente y asegurarse de que todo estuviera en orden. Lo dejé entrar, lo escuché con cortesía, pero le pedí que no regresara sin cita. Cuando se lo comenté a Claudia, frunció los labios. Dijo que no entendía por qué me resistía tanto, que todo era para mi bienestar. No discutí. Le ofrecí café, como siempre. La observé, como siempre.
y en mi mente anoté: intenta rodearme de testigos. Testigos que puedan declarar que no coopero, que rechazo ayuda, que me aíslo. No me aislé. Todo lo contrario. Llamé a mi vecina, doña Matilde, una mujer 20 años más joven que yo, pero con la sabiduría de una anciana. Le pedí que tomáramos café una vez por semana en mi casa. Llamé a mi amiga Inés, a quien no veía desde antes de la pandemia. Le pedí que viniera a jugar dominó. Organicé una pequeña reunión con 3 exalumnos que viven en la ciudad y que siempre me escriben por mi cumpleaños. Todos vinieron. Todos me vieron lúcida, fuerte, clara. Lo hice por mí, claro está, pero también porque sabía que pronto Claudia necesitaría construir una narrativa. Y yo necesitaba construir la mía. La siguiente fase fue más directa. Una tarde de jueves, Claudia me llevó a almorzar a un restaurante pequeño, con música suave y comida sin sal. Mientras comíamos, me habló de un nuevo proyecto que ella y su esposo habían comenzado. Me explicó que querían abrir una consultora financiera, que necesitaban capital inicial. No lo pidió directamente, no usó la palabra ayuda, pero la intención flotaba en el aire como un perfume demasiado evidente. No respondí. Me limité a seguir comiendo, cortando mi pollo con movimientos lentos y metódicos, como si cada bocado fuera una distracción que me protegía de las palabras que no quería oír. Cuando terminamos, dijo con una voz dulce: «Mamá, ¿sabes que todo lo que tenemos lo cuidamos por ti? Solo estamos buscando una manera de mejorar. Para ti también, claro». Ahí estaba, el núcleo de su discurso. Todo era para mí, todo en mi nombre. Y sin embargo, cada movimiento la acercaba más a despojarme de mi voluntad. 2 días después, llegó la notificación del juzgado. Se había iniciado un proceso de formalización del poder legal permanente, con posibilidad de institucionalización preventiva. Fue entonces cuando entendí que ya no era un juego, que no bastaría con observación pasiva, que debía actuar. Llamé a Samuel. No me costó encontrarlo. Fue alumno mío en el 89, uno de los mejores que pasaron por mi aula. Hoy es abogado especialista en Derecho Civil y Tutelas. Nos reunimos en su oficina, en el centro, una tarde de lluvia. Le llevé una carpeta con mis notas, copias de documentos, fechas, detalles. Le hablé con la misma claridad con la que enseñaba los principios de la electronegatividad. Sin dramatismo, pero con precisión. Él escuchó, primero con cortesía, luego con creciente inquietud. Al final, me miró con una expresión que no me gustó. La mezcla de compasión y respeto que se tiene por alguien a quien no se esperaba ver tan preparado. Me dijo que lo que estaba haciendo Claudia era legal, pero que había formas de desactivarlo, siempre que yo pudiera demostrar que estaba en pleno uso de mis facultades. Le pregunté qué necesitaba. Me respondió: testigos, pruebas de mi lucidez, exámenes médicos, registros de interacción social. Y lo más importante, dejar constancia de todo, antes de que Claudia intentara controlarlo también. Me pidió que no enfrentara a Claudia directamente, que siguiera su juego, que lo dejara hacer su parte. Yo acepté, pero con una condición: que me mantuviera informada de cada paso. No quería ser una espectadora de mi propia defensa. Quería participar. Quería demostrar que aún era dueña de mí. Samuel me entregó un documento con instrucciones claras. Debía presentarme a una evaluación independiente con una neuróloga que él conocía. También debía hacer una declaración notariada afirmando mi voluntad de anular el poder que Claudia había gestionado. Me dijo que no sería inmediato, que el sistema siempre favorece a quienes cuidan, no a quienes resisten. Pero que había esperanzas, que si era metódica
y él sabía que lo era. Podríamos revertirlo. Regresé a casa con la sensación de estar en medio de un examen. No uno cualquiera, sino uno de esos orales que te hacían en los años 70, cuando un error significaba repetir el año. Me senté en la sala, abrí mis cuadernos y comencé a escribir. No solo para el caso, también para mí, porque sabía que esa batalla no era solo legal. Era emocional, simbólica. Era una batalla por el derecho a seguir siendo, a tener voz, a no ser convertida en una sombra con pastillas y televisión por cable. Esa noche, Claudia me llamó. Su tono era afectuoso, casi empalagoso. Me preguntó si necesitaba algo. Le dije que no, que estaba bien. Me dijo que había pasado por mi casa, pero no había querido molestar. Lo dijo como quien deja una flor en una tumba, como si yo ya no fuera más que una presencia abstracta, una figura frágil que se visita por compromiso. Me despedí rápido. Cuando colgué, respiré hondo. Sabía que las piezas ya estaban en movimiento. Sabía que Samuel tenía sus propios métodos y que yo debía confiar. Pero también sabía que venía lo más difícil: mantener la apariencia de calma, mientras por dentro el mundo se reorganizaba. Como en la química, el verdadero cambio no se ve a simple vista. Pero está ocurriendo. Y yo, Rosa Elena Duarte, aún no he sido vencida. Durante los días que siguieron, mi vida exterior transcurrió con la misma aparente normalidad de siempre. Cada mañana me vestía con esmero, como si esperara visitas aunque nadie anunciara su llegada. Me preparaba el desayuno con esa disciplina casi científica que jamás me abandonó. Y luego, sentada frente a la ventana de la sala, tomaba nota de todo lo que sucedía a mi alrededor con la meticulosidad de quien entiende que la memoria no solo es un ejercicio personal, sino también una forma de resistencia. Samuel me había pedido constancia, orden, presencia, y eso era precisamente lo que pensaba entregarle. Empecé a registrar incluso las llamadas más triviales que recibía, las frases condescendientes que Claudia dejaba caer como migajas de pan en una conversación supuestamente casual. Los mensajes de voz en los que su tono oscilaba entre la dulzura mecánica y una impaciencia apenas disimulada. Me volví un archivo viviente. Me sentía como un archivista en un museo en el que la pieza principal era yo misma. Fue en ese periodo cuando recibí una llamada que, aunque breve, marcó un giro sutil, pero definitivo. Era Samuel. Su voz, siempre firme, sonó más aguda que de costumbre. Me dijo que había conseguido una cita con la doctora Camila Ledesma, neuróloga clínica con especialidad en evaluación forense. Me explicó que ella tenía experiencia en casos similares y que su informe podía marcar la diferencia entre un caso enterrado por la burocracia o uno capaz de sostenerse en los tribunales. Me indicó la fecha, la dirección del consultorio y la documentación que debía llevar. Colgué y permanecí sentada varios minutos en silencio. Luego me levanté con lentitud. Tomé mi libreta, mi identificación, mis exámenes anteriores e incluso un cuaderno de ejercicios de lógica que había resuelto recientemente. También incluí una carta escrita a mano por una exalumna que me había visitado hacía poco, donde hablaba de cómo yo la había inspirado a estudiar química en la universidad. No era prueba clínica, pero sí humana. Y, en mi interior, sabía que la humanidad, en estos casos, pesa más de lo que los jueces admiten. El día de la consulta amaneció nublado, como si el cielo se hubiera alineado con el peso de lo que estaba por venir. Me preparé con tiempo. Escogí un conjunto sobrio, pero digno. Planché mi blusa de lino favorita y me peiné con cuidado. Quería que al verme, la doctora no viera Fintat-Moby a una anciana indefensa, sino a una mujer que aún se sentía dueña de su biografía. Llegué al consultorio 10 minutos antes, como siempre lo hice toda mi vida.
Me recibió una recepcionista joven, con esa amabilidad que a veces esconde impaciencia, pero no me importó. Esperé en silencio, observando los diplomas en la pared, las revistas sobre neurociencia en la mesita, las plantas plásticas en las esquinas. Cuando por fin me llamaron, entré al despacho con paso firme. La doctora Ledesma, una mujer de unos 50 años, cabello recogido y mirada directa, me saludó con una mano firme y me ofreció asiento. No habló mucho al principio. Me explicó el procedimiento, los ejercicios que haríamos, la duración estimada. Yo asentía, guardando cada palabra como si fuera una partitura que debía interpretar a la perfección. La evaluación fue larga. Me hizo preguntas de orientación, ejercicios de memoria inmediata y diferida, series numéricas, identificación de patrones lógicos, pruebas de lenguaje, de atención sostenida. Al principio me sentí insegura, no por falta de capacidad, sino porque sabía lo que estaba en juego. Pero a medida que avanzábamos, recuperé ese estado de concentración que tantas veces había experimentado corrigiendo exámenes o preparando clases. Respondí con claridad, sin prisas, sin titubeos. Cuando terminamos, ella me pidió que esperara afuera unos minutos mientras redactaba un primer informe. Al salir, mis piernas temblaban, pero no por fatiga, sino por una extraña mezcla de alivio y rabia contenida. En la sala de espera, una señora con bata y bastón me ofreció una sonrisa silenciosa. Se la devolví. En ese momento sentí una corriente de complicidad invisible que me recordó que no estaba sola, que muchas otras habíamos sido invisibilizadas en nombre del cuidado. La doctora me llamó de nuevo, pero esta vez no para más pruebas, sino para entregarme una copia del informe preliminar. Dijo que lo enviaría a Samuel directamente, pero quería que yo también tuviera una copia. Lo recibí como si fuera un pasaporte. Ella no hizo comentarios innecesarios, pero en su mirada había algo parecido a la admiración. Antes de despedirme, le pregunté si, en su experiencia, las personas mayores eran frecuentemente declaradas incompetentes, sin fundamento sólido. Su respuesta fue breve y dolorosa. Más de lo que imagina. Salí del consultorio con el informe en la cartera, bien resguardado entre los documentos que me definían como alguien todavía lúcida, todavía capaz, todavía con voz. Esa noche, Samuel me llamó para confirmar que había recibido el informe. Me dijo que era excelente, que dejaba sin sustento el diagnóstico anterior del doctor Salcedo, y que con eso podíamos iniciar el proceso de revocación del poder notarial. Agregó que, si lo deseaba, podía hacerlo todo en silencio, sin que Claudia lo supiera hasta que llegara la notificación oficial. Pero yo ya había tomado una decisión distinta. Le dije que sí, que avanzara con todo, pero que además quería enfrentar a Claudia. No con gritos ni reproches, sino con hechos, con pruebas, con el espejo que tanto temía. Mi reflejo claro, nítido, intacto. 2 días después, Claudia vino a visitarme. No traía flores esta vez. Llevaba un bolso caro, ropa de oficina y una expresión de urgencia disfrazada de cariño. Me dijo que necesitábamos hablar. Le ofrecí té, como siempre. Lo preparé con calma, usando mi vajilla de porcelana inglesa, esa que solo saco en ocasiones especiales. Ella se sentó en el comedor, observando todo con la mirada evaluadora de quien ya se siente propietaria. Empezó hablando de cosas triviales, pero pronto llegó al tema que sabía que traía entre dientes. Me dijo que había estado hablando con su esposo sobre cómo organizar mis finanzas, que querían reacomodar ciertos gastos, que habían pensado en vender el auto, porque ya no lo usaba tanto. Le dije que no había decidido vender nada. Entonces cambió de tono. Se puso más seria. Me dijo que el proceso de protección legal avanzaba, que debía aceptar que a veces no estaba en condiciones de gestionar todo sola, que ya había hablado con el abogado de familia
y que la institución donde quería ingresarme tenía plaza disponible. Pronunció esa frase con una naturalidad que me heló la sangre. Ya tienen plaza para ti. Como si se tratara de una reserva de hotel. Como si mi vida pudiera ser empaquetada en una valija de mano. La dejé hablar. No interrumpí. No protesté. Simplemente, cuando terminó su monólogo, me puse de pie. Fui al escritorio y regresé con un sobre. Se lo extendí. Ella lo abrió, desconcertada. Dentro estaban la evaluación de la doctora Ledesma, una carta de Samuel y una copia del documento de revocación del poder. Mientras lo leía, su rostro palideció. Alzó la vista, con los ojos grandes, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. «¿Qué es esto?», preguntó. «Es lo que tú no esperabas», respondí con calma. «Es la prueba de que todavía pienso, decido y actúo». Ella intentó decir algo, pero la interrumpí sin alzar la voz. «Claudia, no necesito que me cuides. Necesito que me respetes. Y si no puedes hacer eso, entonces prefiero estar sola. Porque prefiero la soledad digna a la compañía que encierra». Se levantó de golpe, dejó el sobre la mesa y dijo que esto era un error, que estaba influenciada, que alguien me estaba llenando la cabeza. Su voz temblaba. No de rabia, de miedo, porque por primera vez desde que inició su juego, se dio cuenta de que no tenía el control. Salió de la casa sin despedirse. Yo recogí la taza de té que no había tocado. La lavé con movimientos lentos y metódicos, y luego me senté frente a la ventana, viendo cómo la luz de la tarde comenzaba a inclinarse. Sentí algo parecido a la paz. No era victoria aún, pero era algo más importante. La confirmación de que, contra todo pronóstico, aún era dueña de mí misma. Cuando Claudia salió de mi casa aquella tarde, con el sobre aún temblando entre sus manos, supe que algo había cambiado de forma definitiva. No en ella, porque su naturaleza ya estaba revelada por completo, sino en mí. La línea que separaba a la madre protectora de la mujer que se permite poner límites se había cruzado. Durante años me enseñaron, en casa, en la escuela, en la sociedad, que una madre debe dar sin medida, perdonar sin descanso y esperar sin condiciones. Pero aquel día, por primera vez, no me sentí culpable por ponerme por delante de mi hija. Me sentí libre. Y más importante aún, me sentí capaz. La reacción de Claudia no se hizo esperar. Esa misma noche, cerca de las 11, recibí una llamada de un número desconocido. No contesté. Luego llegó un mensaje. «Tenemos que hablar. Urgente». No respondí. El día siguiente mi celular sonó sin parar. Claudia, su esposo, incluso un número del cual deduje que era el del abogado con el que ella había trabajado en el proceso de tutela. Ninguno recibió respuesta. Sabía que estaban nerviosos. Sabía que la revocación del poder les había quitado el piso. Y también sabía que no era suficiente. Como Samuel me había explicado, una cosa era desactivar el poder legal, y otra muy distinta era desmantelar la narrativa que Claudia había construido en torno a mi supuesta fragilidad. Era necesario dejar constancia clara de que su intervención no solo fue excesiva, sino que ocultaba un interés económico. En otras palabras, había que ir más allá de la defensa. Había que desmontar la farsa. Y para eso necesitaba pruebas, testigos y, sobre todo, determinación. Samuel me propuso una estrategia más agresiva. Dado que ya habíamos ganado la validación médica independiente, podíamos presentar una denuncia formal ante el juzgado de familia por mal uso del poder notarial, manipulación emocional y tentativa de apropiación indebida de bienes mediante incapacidad fingida,
Sonaba fuerte, sonaba doloroso, pero era la única manera de dejar claro que yo no estaba dispuesta a que este episodio se archivara en silencio. Lo pensé durante 2 noches enteras. Recordé momentos de la infancia de Claudia, las canciones que le cantaba para dormir, los disfraces de carnaval que le cosía a mano, las veces que me decía que quería ser como yo cuando fuera grande. Pensé en todo eso, y aún así, volví a llamar a Samuel al amanecer del 3er día. Le dije que adelante, que hiciera lo que tuviera que hacer, que yo no iba a seguir cediendo por amor a una hija que ya no me amaba como madre, sino como recurso. Lo que vino después fue un huracán. El abogado de Claudia presentó una contradenuncia, acusándome de actuar bajo presión externa y alegando que estaba siendo manipulada por terceros, específicamente por Samuel. Fue un intento patético de invalidar mi voluntad. Pero estábamos preparadas. Presentamos las grabaciones de mis sesiones con la neuróloga, las declaraciones de vecinos y amigos que habían interactuado conmigo en los últimos meses. Y, más importante aún, una serie de transferencias bancarias irregulares, hechas desde mi cuenta, hacia una empresa fantasma vinculada al esposo de Claudia. El rostro de Claudia cuando todo eso salió a la luz fue el espejo más cruel que he conocido. No porque mostrara odio o rabia. No. Mostraba miedo. Puro y llano miedo. Porque entendía, por fin, que no estaba frente a una anciana despistada, sino ante una mujer que conocía las reglas del juego y que no tenía miedo de jugarlas hasta el final. La audiencia preliminar fue convocada en menos de una semana. Yo misma me presenté, sin necesidad de acompañante, vestida con la misma sobriedad con la que me presentaba a las reuniones de padres cuando todavía trabajaba. Entré al juzgado con paso firme, saludé al juez con respeto y respondí cada pregunta con claridad. El juez me escuchó con atención. No me interrumpió. Tomó notas. Y al final, cuando pidió una pausa antes de tomar una decisión, entendí que, pasara lo que pasara, ya había ganado algo que nadie podía quitarme: mi dignidad. Al salir, Claudia me esperaba afuera. No me miró directamente. Se acercó con los ojos húmedos y me dijo: «No pensé que llegarías tan lejos». Le respondí: «Yo tampoco pensé que tú llegarías tan bajo». Se fue sin decir más. Esa noche volví a casa y lloré. No por tristeza. Lloré por la Rosa Elena que había dejado morir durante tantos años mientras se empeñaba en seguir siendo la madre perfecta. Lloré por la mujer que había silenciado su cansancio, su intuición, su dolor, por no incomodar a nadie. Y, cuando terminé de llorar, me miré en el espejo. No vi a una víctima. Vi a una mujer vieja, sí, pero entera, íntegra, presente. Lo que vino después fue una marea de consecuencias. Claudia y su esposo fueron citados por Hacienda para explicar las transferencias. Su empresa fue suspendida temporalmente. Algunos familiares, antes indiferentes, comenzaron a llamarme con fingido interés. No respondí a nadie. Me refugié en mi casa, en mis plantas, en mis libros. Volví a escribir cartas, volví a leer en voz alta, volví a estudiar temas que siempre me interesaron, pero que había postergado por la rutina de la entrega constante. Una mañana, mientras barría la entrada, una joven se me acercó. Dijo que era periodista, que había oído hablar de mi caso y que quería contar mi historia. Me negué. No por vergüenza, sino porque sabía que esa historia aún no había terminado. Le dije que tal vez algún día, cuando tuviera todas las piezas, aceptaría. Por ahora quería seguir reconstruyendo mi tiempo, mi espacio, mi nombre. Claudia no volvió a buscarme. Su silencio fue el último ladrillo de un muro que ella misma construyó.
Pero hubo algo inesperado. Su hija, mi nieta Lucía, comenzó a escribirme por correo. Me preguntaba cómo estaba, si necesitaba algo, si podía visitarme. Al principio dudé. Temía que fuera un gesto inducido, una trampa. Pero luego, al recibir una tercera carta escrita a mano, entendí que era auténtica. Lucía venía con una herida en el alma, quizás similar a la mía. La recibí una tarde, sin avisar. Entró con una caja de pasteles y un cuaderno bajo el brazo. Me abrazó con fuerza, con esa mezcla de ternura y culpa que solo los jóvenes sinceros saben expresar. Nos sentamos en la cocina, y por primera vez en mucho tiempo, hablé con alguien sin miedo a ser manipulada. Le conté todo, y ella, con lágrimas en los ojos, me pidió perdón por lo que su madre había hecho. No era su culpa. Lo sabía, pero ese perdón fue como un bálsamo que me devolvió algo que ni la justicia, ni los papeles podían. La sensación de que aún podía amar y ser amada sin condiciones. Esa noche, escribí la primera página de un nuevo cuaderno. Comenzaba así. Esta no es la historia de una anciana engañada. Es la historia de una mujer que despertó tarde, pero con fuerza, y que aprendió, aunque le costara casi toda una vida, que hay batallas que valen más que cualquier sacrificio. Porque en ellas no solo se defiende lo que se tiene, sino lo que se es. Y al terminar de escribirlo, supe que aunque me quedaran pocos años, esos años serían míos. Había momentos en los que me preguntaba si todo lo que había hecho hasta ahora tendría algún efecto real. Si verdaderamente era posible que una mujer como yo, una anciana ya retirada, con una pensión y una casa modesta, pudiera hacer temblar los cimientos que mi propia hija había levantado con tanto cuidado, aunque fueran cimientos de manipulación y silencio. Lo pensaba por las noches, en ese espacio entre el sueño y la vigilia, cuando la casa entera está en calma pero la mente no descansa. Me preguntaba si el sistema, ese mismo que tan a menudo nos borra apenas cumplimos los 70, me iba a escuchar de verdad. Si las pruebas, los informes, las declaraciones, los registros que Samuel y yo habíamos reunido, servirían de algo frente a una narrativa tan común y tan cómoda como la de la anciana senil, cuidada por una hija abnegada. Pero entonces pensaba en la mirada de Claudia el día que le entregué los papeles, en su voz cuando dijo que no pensó que llegaría tan lejos. Y recordaba que sí, que ya había llegado lejos, mucho más de lo que cualquiera, incluyéndome, hubiera imaginado. La fecha de la audiencia definitiva llegó sin aviso, como llegan todas las cosas importantes, en medio de un día cualquiera. Samuel me llamó temprano, con tono grave. Me dijo que el juez había decidido adelantar el proceso, que consideraba que ya había suficiente material para dictar sentencia, pero que permitiría una última instancia de declaraciones, si alguna de las partes lo solicitaba. Yo lo hice. Quería hablar. No por orgullo, sino porque sentía que, si me quedaba callada en ese momento, me convertiría justo en lo que Claudia quería. Un nombre sin voz, una figura sin relato. Me preparé con el mismo cuidado con el que antes preparaba mis clases importantes. Escogí mi ropa como quien escoge un uniforme de batalla. Sobria, firme, sin adornos innecesarios, pero limpia, planchada, con los botones bien alineados. Me peiné con pulcritud y llevé conmigo una carpeta de cuero donde tenía no solo mis documentos, sino también una carta que había escrito la noche anterior. Una carta que no sabía si iba a leer en voz alta, pero que llevaba por si acaso. Cuando llegué al juzgado, me encontré con Samuel en la entrada. Él me ofreció una sonrisa leve, de esas que se usan cuando las palabras sobran. Ingresamos juntos. El edificio tenía ese olor mezcla de papel, café recalentado y ansiedad institucional. Subimos por las escaleras,
evitando el ascensor, como si esa caminata fuera una parte más de la preparación. Al llegar a la sala, vi a Claudia sentada del otro lado, junto a su abogado. No me miró. Fingía leer algo en su celular, pero yo sabía que estaba tan nerviosa como yo. A su lado no estaba su esposo, y eso me sorprendió, aunque no del todo. Supuse que había preferido evitarse el bochorno, o quizás, por fin, estaba empezando a tomar distancia de la mujer que le había prometido éxito, usando como trampolín a su propia madre. El juez era un hombre de rostro serio y voz templada. Saludó sin aspavientos y explicó el procedimiento con la eficiencia de quien ya ha visto demasiados casos similares. Dio la palabra primero a Samuel, quien hizo una exposición breve pero contundente. Enumeró los hechos, citó las pruebas, expuso los informes médicos, las transferencias financieras, la revocación notarial, y subrayó que mi autonomía no solo era evidente, sino que había sido deliberadamente saboteada. Luego habló el abogado de Claudia. Su estrategia fue predecible. Retratarme como una mujer influenciada, emocionalmente vulnerable, bajo presión de terceros. Aseguró que todo lo que su clienta había hecho era por amor, por preocupación, por protección. Dijo que Claudia no había buscado beneficiarse, sino evitar que su madre cayera en manos equivocadas. Cuando terminó, el juez me miró directamente y preguntó si deseaba hacer uso de la palabra. Asentí y me puse de pie. Mi voz al principio fue suave, pero no temblorosa. Hablé con la calma de quien ha repetido mentalmente ese discurso cientos de veces. Dije mi nombre completo, mi edad, y expliqué brevemente mi trayectoria como profesora de química. Relaté cómo había organizado mi vida con disciplina, cómo había mantenido mis rutinas, cómo había hecho todo lo posible para seguir siendo independiente. Hablé de Claudia, sí, de cómo la crié sola, de cómo fue mi orgullo durante años, y de cómo esa admiración se fue transformando en una distancia que yo no supe leer a tiempo. Describí la primera vez que supe del poder notarial, la visita al banco, la forma en que se había presentado en mi casa con una sonrisa dulce mientras me robaba la autoridad. Luego saqué de la carpeta la carta que había escrito. Pedí permiso para leerla y me lo concedieron. La abrí, desdoblándola con cuidado, y leí. Señor juez, me llamo Rosa Elena Duarte. Y estoy aquí no solo para defender mis bienes, sino para defender mi voz. Porque cuando una mujer mayor pierde la capacidad de decidir sobre su vida, no solo pierde acceso a sus cuentas o a su casa, pierde su dignidad, su derecho a ser sujeto. Mi hija, Claudia, no me vio enferma. Me vio sola. Me vio callada. Y en ese silencio creyó encontrar permiso para hacerse dueña de lo que no le correspondía. Pero yo no estoy callada por debilidad. Estoy callada porque durante muchos años creí que amar a los hijos era ceder. Hoy entiendo que amar también es enseñarles que hay límites, incluso para ellos. Por eso estoy aquí, para que esta historia no se repita con otra madre, con otra abuela, con otra mujer a la que traten como si su única utilidad fuera haber parido a tiempo. Estoy aquí para decir, aún pienso, aún decido, aún soy yo. Al terminar, el silencio en la sala era denso. El juez me agradeció y pidió un receso antes de dar el veredicto. Salimos al pasillo. Samuel me ofreció agua, pero la rechacé. Me senté en una banca de madera. Y mientras el mundo seguía su curso fuera del juzgado, yo respiré profundo y me permití un pequeño orgullo. No por haber hablado, sino por haber llegado hasta allí, por haber roto ese ciclo de sumisión dulce en el que tantas mujeres envejecen. El juez regresó pronto. Su decisión fue clara. Anulaba de forma definitiva el poder otorgado a Claudia. Desestimaba sus objeciones.
y recomendaba iniciar una investigación financiera por posible apropiación indebida. Además, y esto fue lo más importante para mí, dictó que se inscribiera mi autonomía legal en el registro correspondiente, para evitar futuros intentos de tutela sin mi consentimiento. El martillo golpeó, y con él, algo en mi pecho se liberó. Claudia se marchó sin despedirse. No intentó justificar nada. No me miró a los ojos. Fue como si se desvaneciera. Y yo no la detuve. Porque entendí que ya no era mi hija la que estaba allí. Era otra persona, una que tomó decisiones que no tienen regreso. Samuel me acompañó hasta la salida. Nos abrazamos. No dijimos mucho. Las batallas verdaderas se miden en silencios compartidos. Esa noche, en casa, abrí una botella de vino que había guardado para una ocasión especial. Me serví una copa y me senté frente a la ventana, como tantas veces. Afuera, el cielo estaba despejado, y la luna parecía mirarme sin juicio. Pensé en Ernesto, en cómo él habría reaccionado. Y me imaginé que habría sonreído, quizás en silencio, como hacía cuando yo corregía errores en las cuentas de la casa. Luego pensé en Lucía, en mi nieta, en cómo había empezado a escribirme, en cómo quizás, con tiempo, podríamos reconstruir algo sobre bases más firmes. Lo que fuera que viniera después ya no me asustaba, porque había recuperado lo que más temía perder. Mi nombre, mi voluntad, mi historia. Han pasado varios meses desde aquella última audiencia. Y aunque los días siguen llegando con su misma rutina de siempre, el sol entra por la misma rendija entre las cortinas, la tetera silba a la misma hora, y el pan se tuesta con idéntica parsimonia. Yo ya no soy la misma mujer que una vez dudó de su propia fuerza. Desde entonces, la vida se ha reacomodado lentamente, como esas casas antiguas que crujen de noche, reajustando sus vigas en silencio después de un terremoto. Me he descubierto ocupando espacios que antes dejaba vacíos, hablando en voz más alta cuando algo no me parece, pidiendo lo que necesito sin culpa. Y lo más extraño, y quizá lo más hermoso, es que lo hago sin sentirme agresiva ni malagradecida, sino simplemente presente, viva, todavía habitando mi lugar en el mundo. La casa, mi refugio, se ha convertido también en un símbolo de resistencia. No es grande, no es moderna, pero cada rincón lleva mi sello, mi historia, mis decisiones. He vuelto a cuidar el jardín, a mover los muebles, a colgar fotos nuevas. Quité algunas antiguas. Sí, especialmente aquellas donde Claudia aparecía sonriendo con una ternura que ahora siento como lejana, ajena. No porque quiera borrar el pasado, sino porque aprendí que no todo lo vivido merece seguir enmarcado. A veces, soltar también es un acto de amor propio. Lucía, mi nieta, ha venido a visitarme casi todos los fines de semana desde entonces. Su presencia ha sido una sorpresa dulce, un consuelo que no sabía que necesitaba. Es joven, pero lleva en los ojos esa mirada antigua que solo tienen quienes han visto demasiado pronto la fragilidad del mundo. Hablamos de todo. De libros, de música, de su futuro, pero también de lo que ocurrió. No le escondo nada. Ella lo sabe todo. Lo vivió a su manera, desde la sombra de una madre que le pedía silencio y le exigía lealtades que no entendía. Me ha dicho, más de una vez, que quiere ser distinta, que no quiere repetir errores. Yo no la juzgo. Le digo que lo único que debe hacer es aprender a mirar a los otros sin utilizar el miedo como lupa. A veces me observa como si no entendiera cómo una mujer como yo pudo haber permanecido tanto tiempo callada. Y yo, con calma, le explico que el silencio de las mujeres no siempre nace de la debilidad,
sino de la esperanza de que todo se resolverá con ternura. Pero que cuando esa esperanza muere, el silencio se rompe. Y al romperse, libera una voz que ya no se detiene. He comenzado a colaborar como voluntaria en la biblioteca del barrio. 2 tardes a la semana, me siento en el mismo escritorio desde donde años atrás ayudaba a mis estudiantes a entender la diferencia entre un átomo y una molécula. Ahora ayudo a niños a elegir cuentos, a señoras mayores a buscar novelas románticas y a algún que otro joven distraído a ubicar un manual que no encuentra en línea. Me miran con respeto, con curiosidad, y eso me alimenta más que cualquier elogio tardío. Porque en ese espacio soy más que una jubilada. Soy parte activa de un tejido que sigue vibrando. Me gusta caminar de regreso a casa después de esos turnos. Siento el cuerpo un poco cansado, pero el alma liviana, como si cada paso reafirmara que el tiempo que me queda todavía tiene valor. Todavía puede sembrar algo. De Claudia no he vuelto a saber nada. Me han dicho que el proceso legal en su contra sigue su curso, que hay investigaciones abiertas, que el prestigio de su esposo ha caído, que ya no se les ve en los mismos círculos. Pero todo eso me resulta lejano, casi irrelevante. No siento rencor. Y eso me ha costado más que cualquier declaración. No la odio. La veo, en mi mente, como se ve a alguien que tomó un atajo peligroso por miedo a caminar derecho. Me duele. Sí. Me dolerá siempre, porque cuando una hija traiciona, algo se rompe para siempre. Pero también entendí que no soy culpable de sus decisiones, que mi amor no fue el problema, sino el silencio con el que la envolví pensando que así la protegía. Hoy sé que hay amores que asfixian cuando no se les pone un límite. Y también aprendí que una madre puede perdonar sin necesariamente volver a abrir la puerta. Hace una semana recibí una carta. Venía con remitente, escrita a mano. Era de Lucía. Aunque nos vemos seguido, quiso dejar algo por escrito. Me decía que me admiraba, que lo que había hecho no solo había cambiado su percepción de mí, sino también de ella misma. Me contaba que, por primera vez, se sentía orgullosa de llevar mi apellido. Me habló de sus planes para estudiar psicología, de su deseo de trabajar con adultos mayores. Me preguntaba si alguna vez había pensado en escribir mi historia, si me animaría a hacerlo juntas. Al terminar de leer, me quedé varios minutos con la carta entre las manos. Afuera, el cielo tenía ese azul transparente que solo se ve después de una tormenta. Y pensé que quizás, por fin, algo había florecido de todo este dolor. Tal vez no una reconciliación completa, pero sí un comienzo, un brote, un atisbo de futuro. Y así transcurren ahora mis días. Entre plantas que vuelven a abrir sus hojas, entre tazas de té que ya no saben a resignación, entre palabras que encuentran su cauce, entre nietas que escuchan, entre recuerdos que ya no duelen tanto. Me he permitido volver a vivir sin miedo a que alguien me robe lo que soy. Y eso, a esta edad, es mucho más de lo que alguna vez creí posible. Porque no todas las historias tienen un final feliz, pero algunas, como la mía, encuentran al menos un final justo.